Antes de que existiera algo en forma escrita, antes de que las historias familiares de profetas y reyes fueran plasmadas en las páginas que conocemos hoy, hubo registros más antiguos que se movían silenciosamente a través de las civilizaciones ancestrales. Estos registros contenían descripciones de ángeles que actuaron antes de la creación de las naciones, leyes entregadas a través de mensajeros sobrenaturales y eventos que moldearon a la humanidad mucho antes del surgimiento de Roma o la expansión del cristianismo occidental. Estos escritos no fueron ocultados por ser insignificantes, fueron ocultados porque revelaban demasiado. Describían momentos en que el mundo espiritual se cruzó con el mundo humano con una claridad que las generaciones posteriores consideraron peligrosa. Contenían conocimientos que los primeros cristianos respetaron, pero que líderes posteriores rechazaron. Y aunque la mayoría de estos escritos desaparecieron del mundo occidental, una nación los mantuvo a salvo, una nación los preservó durante miles de años con un sentido de responsabilidad que no se rompió, ni siquiera bajo la presión de imperios poderosos. Hoy, al mirar estos textos olvidados, entramos en un mundo que desafía todo lo que mucha gente cree saber sobre la historia bíblica. Imaginen comenzar un viaje no desde lo que se enseña comúnmente, sino desde lo que fue eliminado. Imaginen saber que la Biblia utilizada por millones contiene solo una parte de la historia. Imaginen descubrir que en otra parte del mundo existe una Biblia no con 66 libros, sino con 88, y que los libros adicionales no son mitos o comentarios, sino escrituras antiguas completas que una vez fueron respetadas por los primeros seguidores de Dios. Estos libros incluyen relatos detallados de las primeras generaciones de la humanidad, descripciones de ángeles que guiaron o se revelaron, visiones del juicio final y explicaciones sobre cómo la corrupción entró en el mundo. Responden a preguntas que la gente sigue haciéndose hoy. ¿Qué sucedió exactamente entre el cielo y la tierra en los primeros tiempos? ¿Quiénes fueron los seres que interactuaron con los humanos antes del gran diluvio? ¿Por qué el mundo antiguo experimentó una actividad espiritual tan extrema? Estas preguntas no son nuevas. Se hicieron hace miles de años y las respuestas fueron escritas, preservadas y transmitidas. El misterio no es que existan las respuestas. El misterio es porque tantas de ellas fueron eliminadas. Los primeros 30 segundos de esta exploración son importantes porque abren una puerta a un mundo que desafía los límites del entendimiento ordinario. La mayoría de los espectadores han oído hablar de la Biblia. La mayoría ha oído hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero muy pocos han oído hablar del canon etíope. Muy pocos saben que los primeros cristianos leían libros que hablaban abiertamente sobre la caída de seres espirituales, el surgimiento de sus hijos y las instrucciones dadas a la humanidad por los ángeles. Estos mismos libros describen visiones tan intensas y tan precisas que los primeros líderes de la Iglesia temieron que distrajeran a los creyentes del mensaje más simple que querían enseñar. Pero Etiopía no temió esto. Etiopía creía que todos estos escritos eran importantes porque reflejaban la realidad completa del mundo espiritual. Y debido a que Etiopía se mantuvo independiente de los concilios que moldearon la doctrina occidental, conservó el canon completo que una vez existió antes de que las decisiones políticas eliminaran estos textos de la mayoría de las tradiciones. Mucho antes de que el mundo occidental definiera su Biblia, las comunidades antiguas entendían que su historia estaba conectada a eventos sobrenaturales. Los primeros seguidores de Dios creían en ángeles que enseñaban,
ángeles que se rebelaban, ángeles que advertían y ángeles que juzgaban. Estas ideas no les eran extrañas, eran parte de su cosmovisión. Veían el reino espiritual y el reino humano como conectados. Creían que la corrupción y el conocimiento fueron traídos a la humanidad por seres espirituales que actuaron contra Dios. Creían que el universo tenía una estructura gobernada por el orden divino. Creían que profetas como Enoc y otros recibían mensajes de mensajeros celestiales. Estas creencias se preservaron a través de muchas generaciones, pero los escritos que las explicaban fueron lentamente retirados de la circulación. Algunos fueron etiquetados como peligrosos, otros fueron descartados como demasiado místicos, otros fueron rechazados porque enfatizaban leyes y costumbres de las que la iglesia primitiva quería distanciarse. Pero Etiopía no los borró. Etiopía los preservó exactamente como sus ancestros los recibieron. Esto significa que el canon etíope no es una Biblia expandida. Es la forma sobreviviente de una Biblia que existió antes de las ediciones occidentales. Es lo más cercano que tenemos a la colección original de escritos sagrados utilizada por las primeras comunidades judías y cristianas. Estos escritos incluyen detalles que desafían las interpretaciones modernas. Explican el origen de los gigantes mencionados brevemente en Génesis. Describen a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y rompieron la instrucción divina. Revelan las advertencias que Dios entregó a través de los ángeles mucho antes de que Moisés recibiera la ley. Describen cómo el tiempo se midió originalmente por un calendario dado a través de los cielos, y muestran cómo los primeros creyentes entendieron la venida de una figura mesiánica cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Estos escritos no reemplazan las escrituras familiares. Las profundizan. Es importante que los espectadores entiendan que estos libros no fueron prohibidos porque fueran falsos. Fueron eliminados porque se consideraron demasiado complejos, demasiado sobrenaturales o demasiado peligrosos para el sistema de creencias estructurado que los líderes políticos querían crear. Los concilios que moldearon la Biblia occidental no simplemente eligieron los libros más veraces. Eligieron los libros que mejor apoyaban las doctrinas que querían promover. Cualquier cosa que pareciera demasiado mística, demasiado conectada a la ley judía o demasiado diferente de la imagen de la fe que querían construir fue dejada de lado. Esto no significa que la Biblia familiar esté incompleta en su mensaje. Significa que está incompleta en su alcance. La Biblia etíope preserva el contexto perdido que explica muchos misterios encontrados en la Biblia occidental. Ahora consideren esto. Los mismos primeros cristianos que citaban a 1900, Enoc y Jubileos, no reconocerían la Biblia occidental moderna. Preguntarían por qué faltaban tantos de los textos que consideraban esenciales. Preguntarían por qué se eliminaron las historias de las acciones angélicas. Preguntarían por qué desapareció la historia detallada del mundo primitivo. Preguntarían por qué los escritos que moldearon su cosmovisión fueron etiquetados como prohibidos. Estos libros eran parte de su identidad espiritual. Eran importantes para comprender el conflicto cósmico que aún continúa hoy, y eran importantes para interpretar la profecía. La Biblia etíope mantiene vivos estos escritos. Nos permite ver la Biblia de la manera en que la vieron los primeros creyentes. Nos ayuda a entender su perspectiva y revela que el mundo espiritual siempre fue entendido como activo, estructurado y profundamente conectado a la historia humana. Mientras siguen esta exploración, recuerden que están entrando en un conocimiento que sobrevivió contra todo pronóstico.
Estos escritos estuvieron a punto de ser borrados del mundo, sin embargo, permanecieron vivos en una nación que se negó a que fueran eliminados de su fe. Etiopía los protegió a través de guerras, invasiones y presión cultural. Etiopía los conservó cuando otras naciones los abandonaron. Etiopía creyó que su valor era demasiado grande para perderse. Y ahora, por primera vez en la vida de muchas personas, estos textos están siendo redescubiertos, estudiados y reconocidos de nuevo. Antes de continuar, quiero preguntarles algo específico. En los comentarios, escriban la palabra preservado si creen que estos libros antiguos fueron protegidos por una razón. Esto ayuda a hacer crecer esta comunidad de personas que quieren aprender verdades más profundas. Y si aún no lo han hecho, siéntanse bienvenidos a unirse a nosotros suscribiéndose para que puedan seguir explorando cada parte de este viaje sin perderse nada. Se acercan nuevas revelaciones y querrán quedarse con nosotros mientras las descubrimos paso a paso. Desde el momento en que los antiguos miraron hacia el sol naciente y creyeron que Dios estaba guiando el mundo a través de manos invisibles, siempre ha habido una pregunta que ha moldeado la historia humana. ¿Qué nación portó la verdad más antigua? Muchas culturas afirmaron tener un conocimiento especial, pero solo un linaje remontó su identidad espiritual a un momento en que el cielo y la tierra se unieron de una manera que cambió el destino de todo un reino. Para comprender cómo la Biblia etíope preservó libros que desaparecieron en todas partes, debemos regresar a un mundo mucho antes de que existieran las fronteras modernas, mucho antes de que la Iglesia occidental moldeara la doctrina y mucho antes de que la Biblia tomara la forma familiar que conocemos hoy. Esta historia no comienza con los concilios de la Iglesia. Comienza con una conexión espiritual tan antigua que se remonta a los días de Salomón, la reina de Saba, y el poderoso reino que se convertiría en una de las primeras naciones de la tierra en abrazar el cristianismo. Los primeros 30 segundos de este viaje deben abrir una puerta diferente, una puerta que conduce a la antigua Etiopía, una tierra donde las tradiciones espirituales de Israel echaron raíces mucho antes de que Roma ganara influencia. Etiopía no fue una seguidora de ideas occidentales, fue una guardiana de tradiciones más antiguas. Preservó la conexión entre Dios y su pueblo de una manera que sobrevivió a guerras, invasiones e intentos de borrar su identidad. Y debido a que Etiopía se mantuvo independiente de los concilios occidentales, se aferró a libros sagrados que otras naciones perdieron. Esto convierte a Etiopía en uno de los protectores más importantes de la historia bíblica primitiva. Para entender esta conexión, imaginen un momento descrito tanto en la tradición etíope como en las Escrituras. La reina de Saba viajando a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón. La Biblia occidental menciona la visita, pero solo brevemente. La tradición etíope da más detalles. Explica que este encuentro creó un vínculo espiritual que moldearía el futuro de toda una nación. Según los antiguos escritos etíopes, Salomón y la reina de Saba tuvieron un hijo llamado Menelik. Cuando Menelik creció, viajó para encontrarse con su padre en Jerusalén. Cuando regresó a Etiopía, sucedió algo que cambió la identidad religiosa de la nación para siempre. La tradición dice que Menelik trajo consigo el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado en la historia de Israel. Ya sea que uno acepte cada detalle de esta historia o lo vea como simbólico, una cosa es segura. Etiopía creía que Dios le había dado una responsabilidad espiritual única. Esta creencia moldeó todo lo que siguió,
La presencia del arca, real o simbólica, creó un sentido de identidad que era diferente de cualquier otro reino antiguo. Etiopía se veía a sí misma no como una nación secundaria, sino como una continuación directa de la historia sagrada de Israel. Por eso Etiopía se sintió responsable de preservar las leyes, tradiciones y escritos que estaban conectados a la fe primitiva. Esta identidad espiritual es el fundamento de la Biblia etíope. Explica por qué Etiopía conservó los libros que los líderes occidentales rechazaron. Etiopía no vio estos textos como material extra, los vio como partes esenciales de su herencia, traídas a la nación mucho antes de que Europa comenzara a moldear la doctrina cristiana. Siglos después, sucedió algo aún más significativo. El cristianismo comenzó a extenderse por el mundo, pero Etiopía lo adoptó antes que casi cualquier otra nación. Mientras gran parte del mundo seguía religiones tradicionales, el reino de Aksum abrazó el cristianismo en el siglo IV. Esto no fue resultado de misioneros europeos. Fue el resultado de un encuentro directo descrito en el libro de Hechos, donde el eunuco etíope se encontró con el apóstol Felipe. El eunuco llevó el mensaje de Jesús de vuelta a Etiopía, y ese mensaje echó raíces rápidamente. En poco tiempo, Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones cristianas de la tierra. Esta temprana adopción del cristianismo le dio a Etiopía una posición única. No fue moldeada por Roma, no fue moldeada por debates posteriores. Desarrolló su identidad cristiana de forma independiente, basándose en los escritos que ya honraba. Esta independencia permitió a Etiopía preservar libros que el mundo occidental finalmente eliminó. La Biblia, que fue traducida al antiguo idioma etíope conocido como Ge'ez, contenía no solo los libros familiares del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también escritos que los concilios occidentales rechazarían más tarde. Etiopía no vio estos escritos como una amenaza. Los vio como partes auténticas de una tradición mucho más antigua que conectaba a la humanidad con lo divino. Libros como Enoc, Jubileos, los 3 libros de Macabeos y la ascensión de Isaías fueron preservados porque Etiopía creía que los primeros creyentes entendían su valor. Estos textos proporcionaban contexto para el mundo espiritual, la historia de los patriarcas, la ley dada a través de los ángeles y los eventos que moldearon a Israel mucho antes de que interpretaciones posteriores intentaran simplificar la historia. Esta conexión entre Etiopía y el antiguo Israel no desapareció con el tiempo, se hizo más fuerte, mientras el cristianismo occidental cambió a través de concilios, conflictos teológicos e influencia política. Etiopía permaneció anclada a sus raíces ancestrales. No participó en debates sobre qué libros eran aceptables. No ajustó sus enseñanzas para adaptarse a las necesidades de los imperios. En cambio, preservó la Biblia que reflejaba las creencias de las comunidades primitivas. Esta preservación le da a la Biblia etíope un valor único hoy. Nos permite ver el mundo cristiano primitivo a través de los ojos de aquellos que vivieron más cerca del tiempo de los apóstoles. Nos permite comprender cómo los primeros creyentes veían a los ángeles, los pactos, la profecía y el juicio divino, y revela cómo la identidad espiritual de una nación puede sobrevivir incluso cuando el mundo que la rodea cambia. La conexión de Etiopía con la historia bíblica no es solo una cuestión de tradición. Está respaldada por la arqueología, el idioma y los registros históricos. El antiguo idioma etíope de Ge'ez es uno de los idiomas bíblicos más antiguos todavía en uso. Las iglesias talladas en roca sólida en Lalibela muestran una dedicación a la fe que se remonta a muchos siglos.
El linaje continuo de la tradición cristiana etíope demuestra que la nación preservó sus creencias sin interrupción, incluso durante tiempos de conflicto. Esta larga historia explica por qué Etiopía se sintió obligada a proteger los libros prohibidos. Estos escritos eran parte de su identidad, eran parte de su comprensión del mundo espiritual, eran parte del legado que recibió del antiguo Israel. Comprender esta historia nos da una visión diferente de la Biblia etíope. Muchas personas asumen que la Biblia occidental representa la forma original de la Escritura, pero Etiopía demuestra que la forma más antigua de la Biblia no se limitaba a 66 libros, incluía más. Estos libros explicaban el mundo espiritual con mayor detalle, describían las interacciones entre humanos y ángeles, preservaron la cronología temprana dada a través de la instrucción divina. Continuaron la historia de profetas que tuvieron visiones que se extendían mucho más allá de lo ordinario. Cuando los líderes occidentales eliminaron estos libros, no eliminaron mitos, eliminaron partes de la tradición antigua que una vez moldearon la fe de comunidades enteras. Mientras continuamos explorando, es importante entender una cosa claramente. Etiopía no es una nota al pie en la historia bíblica. Etiopía es una parte central de ella. Sus tradiciones se remontan a los días de Salomón. Su fe primitiva se remonta a la época de los apóstoles. Su Biblia refleja la historia completa que una vez existió antes de que las decisiones políticas cambiaran la forma en que se practicaba el cristianismo en Occidente. Esto convierte a la Biblia etíope en una de las fuentes más importantes para comprender lo que los primeros creyentes realmente leyeron, creyeron y enseñaron. Antes de que profundicemos, quiero pedirles que participen en esta exploración. Si todavía están aquí escuchando, escriban la palabra Etiopía en los comentarios para que sepa que están siguiendo el viaje con enfoque y curiosidad. Y si desean seguir explorando el conocimiento antiguo conmigo, siéntanse libres de suscribirse ahora mismo para mantenerse conectados a cada nueva revelación que viene después. Hay muchos más descubrimientos en camino y no querrán perdérselos. Hay un momento en toda historia antigua en el que la verdad se vuelve demasiado grande, demasiado detallada o demasiado peligrosa para que los que están en el poder la acepten. A medida que pasaron los siglos y el cristianismo se extendió por el mundo romano, ese momento llegó silenciosamente, pero acarreó consecuencias que moldearon el futuro de la fe. Escondido dentro de la historia del cristianismo primitivo, hay un punto de inflexión del que la mayoría de la gente nunca oye hablar. Un punto de inflexión en el que los líderes decidieron qué escritos antiguos se conservarían y cuáles se eliminarían. No lo describieron como censura, lo describieron como protección. Pero cuando se mira de cerca, se empieza a ver un patrón. Los libros que hablaban demasiado de ángeles fueron dejados de lado. Los libros que explicaban eventos cósmicos en detalle fueron eliminados. Los libros que mantenían fuertes conexiones con las leyes judías antiguas fueron borrados. Y los libros que ofrecían explicaciones alternativas del mundo espiritual fueron etiquetados como peligrosos. Estas decisiones moldearon la Biblia tal como la conoce la mayoría de la gente hoy en día. Pero estas decisiones también crearon una brecha, una pieza faltante del conocimiento espiritual primitivo que sobrevivió solo porque Etiopía se negó a dejar que desapareciera.
Los primeros 30 segundos de este viaje son importantes porque revelan la tensión entre el mundo visible y el mundo invisible. Los primeros creyentes vivieron en una época en la que la gente aceptaba la presencia de ángeles, sueños, visiones y eventos sobrenaturales sin dudarlo. Creían que el mundo espiritual estaba activo e involucrado en la historia humana. Pero a medida que el cristianismo se extendió a los sistemas políticos, estas ideas se volvieron más difíciles de controlar. Los líderes temían que la gente interpretara el mundo espiritual de maneras que desafiaran la autoridad. Temían que algunas enseñanzas pudieran crear desacuerdos dentro de la creciente iglesia. Temían la influencia de escritos que describían el universo de maneras demasiado complejas para la doctrina simplificada que querían construir. Como resultado, muchos textos antiguos no fueron rechazados por ser falsos. Fueron rechazados por ser inconvenientes. Aquí es donde la historia se vuelve más que historia. Se convierte en una revelación sobre cómo se moldeó la fe. Cuando los concilios de la Iglesia comenzaron a tomar decisiones, no estaban simplemente recopilando información. Estaban decidiendo qué tipo de cristianismo sobreviviría. Cualquier cosa que pudiera confundir a los creyentes fue eliminada. Cualquier cosa que se conectara demasiado fuertemente con las tradiciones judías fue descartada. Cualquier cosa que introdujera descripciones detalladas de ángeles o del reino espiritual fue hecha a un lado. Estas decisiones crearon la Biblia de 66 libros, utilizada por la mayor parte del mundo hoy. Pero estas decisiones también eliminaron escritos que las comunidades primitivas consideraban esenciales. La Biblia etíope nos muestra cómo se veía el cristianismo antes de estos cambios. Nos muestra los textos que los primeros creyentes consideraban valiosos y nos da una idea de por qué los líderes occidentales se sentían incómodos con ellos. Una de las principales razones por las que muchos libros fueron prohibidos es que describían el mundo espiritual con precisión. El libro de Enoc, por ejemplo, explica la caída de los vigilantes, su papel en la enseñanza de conocimiento prohibido a los humanos y los orígenes de la corrupción que influyó en el mundo primitivo. Describe el juicio de los ángeles y la estructura de los cielos. Estas ideas moldearon la comprensión judía y cristiana primitiva, pero más tarde se volvieron controvertidas. Los líderes temieron que centrarse demasiado en los ángeles o en los seres caídos distrajera a los creyentes del mensaje de salvación. Creían que tales descripciones detalladas del reino invisible podrían llevar a la especulación o a interpretaciones alternativas de la teología. En lugar de abordar estas preocupaciones con claridad, eliminaron los textos. Otra razón por la que se prohibieron libros es su fuerte conexión con la ley judía. El libro de los jubileos enfatiza la importancia del sábado, las prácticas dietéticas y un calendario solar que, según afirma, fue dado por Dios. Estas enseñanzas se alineaban estrechamente con las antiguas costumbres judías. Pero, a medida que el cristianismo se extendía entre las poblaciones no judías, los primeros líderes quisieron distanciarse de estas tradiciones. Temían que mantener estas leyes dificultaría la conversión. Querían un mensaje universal que no dependiera de rituales antiguos. Así que eliminaron los libros que enfatizaban estas costumbres, a pesar de que una vez fueron respetados por las comunidades primitivas. Etiopía, sin embargo, no compartió este temor. Etiopía creía que los escritos provenían de un momento en que Dios se comunicaba directamente a través de los ángeles y que estos mensajes eran importantes. Una tercera razón por la que estos libros fueron prohibidos es que ofrecían ideas teológicas alternativas. Por ejemplo, algunos escritos describen diferentes interpretaciones del más allá
el juicio cósmico y el papel de los ángeles en la historia humana. A los líderes les preocupaba que estas diferencias pudieran dividir a los creyentes. Querían unidad, pero la unidad llegó a un costo. Eliminaron libros que no coincidían con la doctrina que querían establecer. Etiopía, una vez más, tomó un camino diferente. Continuó preservando estos escritos porque reflejaban una fe arraigada en la tradición antigua, no moldeada por decisiones políticas. Detrás de todas estas elecciones yace una simple verdad. La Biblia occidental no se convirtió en lo que es por accidente. Se convirtió en lo que es porque los líderes tomaron decisiones basadas en el miedo, el control y el deseo de un sistema de creencias estable. Esto no significa que la Biblia familiar esté equivocada. Significa que está incompleta. La Biblia etíope preserva las piezas faltantes. Nos ayuda a entender el cristianismo primitivo en su forma original. Nos da acceso a ideas que la mayor parte del mundo olvidó. Demuestra que el mundo espiritual se entendía con mucho más detalle de lo que se dan cuenta los lectores modernos. Uno de los factores más importantes en la prohibición de libros fue la influencia del Imperio Romano. El cristianismo estaba creciendo rápidamente y los líderes querían una fe que pudiera ser controlada y organizada. Querían reglas claras, querían una doctrina clara, querían una Biblia que fuera fácil de enseñar y fácil de defender. Cualquier libro que complicara este objetivo fue eliminado. Con el tiempo, esto creó una estructura religiosa que era lo suficientemente simple para propagarse, pero limitada en profundidad. Mientras tanto, Etiopía continuó operando fuera de la influencia romana. Desarrolló su tradición cristiana de forma independiente, basada en los escritos originales traídos al país mucho antes de que existieran los concilios occidentales. Esta independencia permitió a Etiopía conservar los libros que el mundo occidental perdió. Otro momento clave llegó durante la era colonial. Las potencias europeas, especialmente Italia, querían debilitar a Etiopía debido a su fuerte identidad. La Biblia etíope fue vista como un símbolo de independencia. Representaba una conexión con la verdad antigua, que no pasaba por Europa. Esto la convirtió en un objetivo. Las potencias coloniales querían que Etiopía adoptara ideas religiosas occidentales. Querían borrar cualquier cosa que hiciera a Etiopía espiritualmente única. Pero Etiopía se resistió. Continuó preservando los libros prohibidos. Se negó a reemplazar sus tradiciones. Esta resistencia permitió que los textos perdidos sobrevivieran hasta el mundo moderno. Comprender por qué se prohibieron estos libros nos da la capacidad de ver la historia más grande. Nos muestra que el cristianismo primitivo era más diverso y más complejo de lo que muchos se dan cuenta. Nos muestra que los creyentes antiguos entendían cosas que los lectores modernos recién están redescubriendo. Y nos muestra que la Biblia etíope no es simplemente otra versión de la Escritura. Es una ventana a la forma más antigua de la fe. Mientras reflexionan sobre todo lo revelado aquí, quiero pedirles que escriban la palabra despertar en los comentarios para que sepa que son una de las personas listas para explorar la historia más profunda detrás de estas decisiones. Y si aún no lo han hecho, siéntanse libres de suscribirse ahora para que sigan siendo parte de cada nuevo descubrimiento que se desarrolle mientras continuamos este viaje hacia el conocimiento antiguo y la verdad oculta. Llega un punto en este viaje en el que aprender sobre historia ya no es suficiente. Para entender por qué Etiopía protegió libros que otras naciones eliminaron, ahora debemos adentrarnos en los escritos mismos. Estos textos no son historias al azar, son registros antiguos
que describen eventos sobrenaturales, visiones, leyes y advertencias que moldearon cómo los primeros creyentes entendían el mundo. Cuando abren estos libros, no están leyendo leyendas, están leyendo los pensamientos, experiencias y mensajes de personas que creían haber encontrado el reino espiritual de maneras que la mayor parte del mundo moderno ha olvidado. Los próximos 30 segundos los llevarán a escritos que influyeron en el judaísmo primitivo, el cristianismo primitivo y civilizaciones enteras antes de ser empujados a las sombras por líderes que creían que eran demasiado poderosos o demasiado difíciles de entender para la gente común. Imaginen tener un libro que describe el origen de la rebelión angélica con detalle exacto. Imaginen un texto que afirma explicar cómo el mundo cayó en la corrupción antes del diluvio. Imaginen escritos que muestran a los ángeles enseñando a la humanidad habilidades que nunca debieron ser conocidas. Estas no son ideas imaginarias. Están en el libro de Enoc, preservado solo porque la Biblia etíope se negó a eliminarlo. Cuando miran este libro, encuentran descripciones de los vigilantes, un grupo de ángeles que vinieron a la tierra y rompieron el orden divino, transmitieron conocimiento prohibido, crearon consecuencias que cambiaron el mundo primitivo, causaron eventos que llevaron al juicio descrito en Génesis. Enoc registró estos mensajes mucho antes del diluvio. Sus escritos fueron respetados por las primeras comunidades judías y los primeros cristianos. Incluso el Nuevo Testamento cita a Enoc. Sin embargo, el mundo occidental lo eliminó porque describía demasiado sobre los ángeles, sus acciones y su juicio. Otro libro preservado por Etiopía es el Libro de los Jubileos. Este escrito a veces se llama el Génesis Menor, porque vuelve a contar las historias de la creación, los patriarcas y el mundo primitivo, pero con detalles que faltan en la Biblia occidental. Jubileos explica que el tiempo se midió originalmente por un calendario solar, no el sistema lunar utilizado hoy. Describe leyes enseñadas a Adán, Noé, Abraham y Jacob por ángeles. Explica la importancia del sábado y la pureza de maneras que se conectan profundamente con la antigua tradición judía. Los líderes occidentales creían que estas enseñanzas estaban demasiado conectadas al judaísmo. Les preocupaba que mantener estas tradiciones hiciera que el cristianismo dependiera de leyes antiguas, así que eliminaron el libro. Etiopía no estuvo de acuerdo. Creía que los escritos provenían de un momento en que Dios se comunicaba directamente a través de los ángeles y que estos mensajes eran importantes. La Biblia etíope también contiene los 3 libros de Macabeos. Muchas personas en el mundo occidental solo conocen 2, e incluso esos a menudo se colocan en los apócrifos. Pero Etiopía preservó los 3 porque reflejan una parte de la historia que muestra cómo la fe sobrevive bajo una presión intensa. Estos libros describen las batallas y los milagros que tuvieron lugar cuando los gobernantes extranjeros intentaron destruir el culto judío. Describen familias que estaban dispuestas a morir antes que abandonar su fe. Describen intervenciones sobrenaturales que protegieron al pueblo. Estos textos muestran coraje, lealtad y protección divina. Etiopía los consideró esenciales porque mostraban cómo Dios actuó en la historia para defender a aquellos que se mantuvieron fieles. Otro escrito preservado es la Ascensión de Isaías. Este texto contiene una de las descripciones cristianas más antiguas de los cielos. Describe la visión de Isaías mientras es llevado a través de múltiples niveles del reino celestial. Muestra las filas de ángeles y sus funciones. Describe el plan del Mesías viniendo al mundo, sufriendo
y regresando al cielo más alto. La visión es detallada e intensa. Los primeros cristianos la utilizaron para comprender la naturaleza del mundo espiritual y el papel del Mesías. Líderes posteriores la eliminaron porque sus descripciones del reino celestial eran demasiado precisas y temían que fomentara la atención en los ángeles en lugar de en la doctrina. Etiopía la preservó porque reflejaba la creencia antigua y la tradición cristiana primitiva. También están los escritos de Baruch y la carta de Jeremías. Estos textos provienen del mismo período que el exilio babilónico. Incluyen advertencias sobre la idolatría, explicaciones del juicio de Israel y mensajes de esperanza si el pueblo regresa a Dios. Ayudan a explicar la condición emocional y espiritual del pueblo durante uno de los momentos más difíciles de la historia bíblica. Estos escritos fueron utilizados por las primeras comunidades judías, formaron parte de la enseñanza cristiana primitiva, pero los líderes occidentales los eliminaron porque no encajaban en la estructura que querían construir para su canon. Etiopía los preservó porque completaban el cuadro histórico y espiritual de la relación de Dios con su pueblo. Cuando examinas todos estos libros juntos, aparece un patrón claro. Tratan con ángeles, explican leyes espirituales, contienen visiones, describen profecías, revelan eventos que moldearon el mundo primitivo. Estos escritos están llenos de elementos que los líderes temían que crearan demasiada discusión, demasiadas interpretaciones o demasiado enfoque en temas sobrenaturales. Pero Etiopía creía que eliminar estos detalles eliminaría parte de la verdad. Etiopía creía que la gente necesitaba entender la historia completa. Etiopía creía que el conocimiento del mundo antiguo era importante para comprender el propósito de Dios y la estructura del universo. Los libros prohibidos nos dan acceso a un tiempo en el que los mundos espiritual y físico se entendían como conectados. Nos muestran cómo los primeros creyentes vieron a los ángeles no como seres distantes, sino como participantes activos en la historia de la humanidad. Nos muestran cómo la corrupción entró en el mundo, no solo a través de decisiones humanas, sino a través de la rebelión espiritual. Nos muestran que el pueblo antiguo creía que el tiempo, la ley y la profecía fueron dados a través de la instrucción divina. Nos muestran que las comunidades primitivas vivían con una fuerte conciencia de la presencia de Dios y las acciones de sus mensajeros. Estos escritos nos llevan de vuelta a esa cosmovisión, y una vez que los ven, queda claro por qué Etiopía luchó tanto para preservarlos. Comprender estos libros también ayuda a explicar por qué fueron eliminados. Desafían las interpretaciones simples, requieren un pensamiento más profundo, muestran una imagen mucho más grande del universo, muestran una historia que es más compleja de lo que mucha gente aprende hoy. Para algunos líderes, esta complejidad era una amenaza. Para Etiopía, era la verdad. Antes de continuar con la siguiente etapa de esta exploración, quiero preguntar algo simple para saber que todavía están aquí con enfoque. Escriban la palabra oculto en los comentarios si creen que estos escritos antiguos deberían ser conocidos por el mundo de nuevo. Y si desean mantenerse conectados a cada nueva parte de este viaje, siéntanse invitados a suscribirse ahora mismo para que permanezcan con nosotros mientras revelamos más de lo que se perdió durante siglos. Llega un punto en este viaje en el que los textos antiguos ya no se sienten como historia, sino como advertencias. A medida que te adentras más en los escritos preservados en la Biblia etíope, comienzas a ver algo inusual. Estos libros no solo describen el pasado, hablan de eventos que se creía que se repetirían en ciclos.
Describen fuerzas espirituales que continúan actuando en el mundo. Describen el final de una era y el comienzo de otra. Lo más importante es que describen profecías que continúan planteando preguntas importantes hoy. Cuando los lees, no puedes evitar un pensamiento. ¿Sabían los primeros creyentes algo que el mundo moderno ignora? Los primeros 30 segundos de esta exploración son importantes porque abren esta posibilidad. Muestran que los textos etíopes no solo pueden ser memorias antiguas, pueden ser mensajes para el presente. Uno de los temas más fuertes que encuentras en estos escritos preservados es la idea de que el mundo está influenciado no solo por las elecciones humanas, sino por fuerzas espirituales. Libros como Enoc, la visión de Isaías y Jubileos describen ángeles que actúan, seres caídos que interfieren y una lucha cósmica entre el bien y el mal que continúa a través del tiempo. Estos escritos explican que el mundo no es aleatorio. Dicen que hay orden en el universo y que este orden es desafiado por seres que se rebelaron hace mucho tiempo. Según estos libros, los eventos del pasado no cerraron la historia. Las mismas tensiones espirituales continúan hoy. Las comunidades primitivas creían que las mismas fuerzas que actuaron en tiempos antiguos se levantarían de nuevo al final de la era. En el libro de Enoc, el juicio de los ángeles caídos se describe con detalle. Estos ángeles actuaron mucho antes del diluvio, pero el texto dice que su influencia permanece hasta el juicio final. Causaron violencia, corrupción y confusión en el mundo. Transmitieron conocimiento prohibido a los humanos. Interrumpieron el orden natural. Enoc registró estos mensajes mucho antes del diluvio. Su destino se describe en el texto, pero también dice que el juicio final está conectado a los últimos días de la humanidad. Esta conexión ha hecho que muchas personas a lo largo de la historia se pregunten si los signos del fin son visibles en el mundo actual. Cuando lees las descripciones de violencia generalizada, confusión moral y tensión global en Enoc, se hace difícil ignorar cuán similares son al mundo moderno. La ascensión de Isaías contiene su propio conjunto de visiones. Describe un conflicto espiritual donde las fuerzas de la oscuridad intentan detener la misión del Mesías. Describe que el mal se hará más fuerte antes del juicio final. Explica que el engaño se extenderá. Advierte que muchas personas perderán la conciencia espiritual. Estos mensajes fueron poderosos cuando fueron escritos, pero se sienten aún más significativos hoy. Las descripciones de división creciente, confusión espiritual e inestabilidad global son similares a muchos de los desafíos que enfrenta el mundo ahora. Ya sea que una persona vea estos escritos como profecía o como guía espiritual, son imposibles de ignorar. El libro de los Jubileos también añade algo importante. Explica que las leyes originales dadas a la humanidad estaban destinadas a mantener a las personas alineadas con el orden divino. Dice que cuando las personas abandonan estas leyes, el desorden entra en el mundo. Dice que cuanto más se aleja la humanidad de las instrucciones originales, más aumenta el caos. Mucha gente hoy se pregunta por qué el mundo parece cada vez más inestable. Jubileos sugiere que la respuesta reside en el rechazo de los patrones divinos. Argumenta que la humanidad pierde protección espiritual cuando se separa de los principios que fueron dados al principio de la creación. Esta idea desafía las creencias modernas, pero refleja una cosmovisión que alguna vez fue generalizada en las comunidades primitivas. Estos textos también describen signos naturales que aparecerían durante el fin de la era. Enoc menciona perturbaciones en los cielos,
cambios en el mundo natural y creciente conflicto entre las naciones. La visión de Isaías advierte sobre el aumento del engaño y la ceguera espiritual. Jubileos explica que el tiempo mismo parecerá interrumpido porque la humanidad no seguirá el calendario original. Cuando comparas estas ideas con el mundo moderno, muchas personas ven paralelos. Eventos naturales extremos, conflicto global, confusión moral y cambio rápido son todos parte de la realidad de hoy. Ya sea que una persona interprete esto espiritual o históricamente, la similitud es asombrosa. Lo que hace que estos escritos sean aún más importantes es que fueron preservados en un lugar donde nunca fueron borrados ni editados. Etiopía los protegió porque creía que contenían conocimiento que importaría en el futuro. Esta creencia ha existido durante siglos. Según la tradición etíope, estos textos fueron preservados no solo para el pasado, sino para las generaciones futuras que los necesitarían. Etiopía se veía a sí misma como una guardiana, no solo de la historia, sino de las advertencias. Y cuando lees el contenido de estos libros, esta creencia comienza a tener sentido. Hablan de ciclos. Hablan de patrones que regresan. Hablan de un período final en el que las cosas ocultas volverán a ser conocidas. Para muchas personas hoy, la conciencia espiritual se está volviendo más importante. Las preguntas sobre el mundo invisible están aumentando. La gente quiere entender qué está pasando en el mundo y por qué. Los libros prohibidos ofrecen explicaciones y patrones que muchos escritos modernos no pueden proporcionar. Muestran que los primeros creyentes tenían una comprensión mucho más profunda del conflicto espiritual. Muestran que el mundo invisible influyó en naciones, líderes y eventos. Muestran que la profecía no era solo sobre el futuro, sino sobre la comprensión de la estructura de la realidad. La Biblia etíope trae todo esto al presente. Ofrece acceso a escritos que sobrevivieron porque Etiopía no permitió que desaparecieran. Le da al mundo moderno la oportunidad de reconectarse con un conocimiento que una vez moldeó civilizaciones enteras. Ya sea que una persona crea que estos escritos son literales, simbólicos o espirituales, su impacto es innegable. Le piden al lector que considere el mundo de manera diferente. Le piden al lector que vea la historia como parte de una cronología más grande. Le piden al lector que comprenda que los eventos espirituales y físicos están conectados. Mientras continuamos explorando estos textos, quiero saber cómo se están conectando con esta información. Escriban la palabra profecía en los comentarios para que pueda ver quién está siguiendo realmente esta investigación con atención. Y si quieren quedarse conmigo mientras descubrimos aún más de estos escritos antiguos, siéntanse libres de suscribirse ahora para que no se pierdan las próximas revelaciones que continuarán desarrollándose paso a paso. Llega un momento al final de cada búsqueda en el que la información frente a ti ya no se siente como historia, sino como un espejo que te muestra el mundo tal como es, el mundo tal como fue y el mundo tal como podría llegar a ser pronto. Llegar a este punto en el viaje a través de la Biblia etíope significa más que aprender hechos. Significa reconocer que algo ha estado llamando a través del tiempo. Algo preservado durante miles de años, esperando a personas dispuestas a mirar más profundamente que las explicaciones superficiales. Han caminado paso a paso a través de escritos antiguos, advertencias espirituales, historias perdidas, libros ocultos y verdades olvidadas. Pero ahora aquí, en la parte final, se encuentran en un lugar donde todos estos elementos se unen. Aquí es donde el propósito se vuelve claro.
Y esta claridad comienza en los primeros 30 segundos de lo que están a punto de escuchar. Durante generaciones, la gente se preguntó por qué algunos textos sobrevivieron y otros desaparecieron. Se preguntaron por qué Etiopía, una sola nación al borde de los antiguos imperios, custodiaba libros que otros prohibieron. Se preguntaron por qué las comunidades primitivas hablaban de ángeles, visiones, batallas cósmicas y profecías que la mayoría de la gente hoy nunca escucha. Cuando llegas a este momento, la respuesta finalmente se revela. Estos libros no fueron protegidos por accidente, fueron preservados porque portaban conocimiento que importaría en un momento en que el mundo enfrentaría confusión, conflicto y silencio espiritual. Fueron guardados porque alguien en el mundo antiguo creyó que las generaciones futuras los necesitarían. Y ahora, mientras personas de todo el mundo buscan significado en tiempos inciertos, estos escritos se levantan de nuevo. Cuanto más los exploras, más ves un patrón que es imposible de ignorar. Los primeros creyentes que utilizaron estos libros entendieron que la vida no se moldea solo por decisiones humanas. Entendieron que hay fuerzas que actúan más allá de lo que el ojo puede ver. Creían que el mundo espiritual es activo y organizado. Creían que los ángeles protegen, advierten y guían. Creían que los seres caídos interfieren con la historia humana. Creían que la profecía no es una predicción, sino un mensaje que muestra cómo funciona el universo. Estas ideas pueden parecer inusuales en el mundo moderno, pero en el mundo antiguo eran normales. Y Etiopía mantuvo viva esta cosmovisión, incluso cuando el resto del mundo se alejó de ella. A medida que lees los escritos preservados, comienzas a entender por qué fueron tan importantes. Muestran cómo era el mundo primitivo antes del diluvio. Muestran cómo las primeras familias entendieron a Dios. Muestran cómo actuaron los ángeles. Muestran las advertencias que vinieron de los cielos. Muestran el propósito detrás de las leyes, los pactos y el tiempo mismo. Muestran patrones que se repiten a través de la historia. Muestran el conflicto que ha continuado desde el principio. Estos textos revelan que el mundo antiguo no era simple. Era complejo, era activo, estaba lleno de eventos espirituales que moldearon toda la historia de la humanidad. Lo que hace esto aún más emotivo es que estos libros casi desaparecen. Estuvieron a punto de perderse para siempre. Sobrevivieron porque una nación se negó a que fueran borrados. Etiopía los llevó a través de invasiones, guerras, colonización, presión política y cambio cultural. Incluso cuando naciones poderosas intentaron eliminar la identidad de Etiopía, los textos permanecieron. Fueron leídos, fueron copiados, fueron custodiados, fueron atesorados como parte de un pacto antiguo. Este acto de preservación no es solo histórico, es espiritual. Demuestra que la verdad puede sobrevivir incluso cuando el mundo intenta silenciarla. Cuando das un paso atrás y miras el viaje completo, ves algo que la mayoría de la gente nunca entiende. La Biblia etíope no es solo una colección de libros, es un testimonio de un tiempo en el que se reconocía el mundo espiritual, un testimonio de mensajes que alguna vez fueron aceptados por personas que caminaron con profetas y apóstoles, un testimonio de una forma de cristianismo que existió antes de que los concilios y la política lo cambiaran. Un testimonio de advertencias que pueden estar destinadas a nuestro tiempo. Un testimonio de una fe que sobrevivió intacta durante miles de años. Por eso leer estos textos puede crear una sensación que es difícil de describir. No es miedo, no es confusión, es conciencia. Comienzas a ver que el mundo en el que vivimos está conectado a una historia mucho más antigua.
comienzas a entender que los eventos que vemos hoy no son aleatorios, son parte de ciclos que los escritos antiguos describen. Comienzas a reconocer que las luchas, preguntas y signos en la era moderna ya eran conocidos por personas que vivieron mucho antes que nosotros. Comienzas a sentir que los libros ocultos fueron preservados no solo para explicar el pasado, sino para preparar a las personas para el futuro. Al llegar a los momentos finales de este viaje, la pregunta se vuelve personal. ¿Qué haces con este conocimiento? ¿Cómo respondes a la comprensión de que el mundo ha pasado por alto algo que los primeros creyentes consideraban esencial? Para muchas personas, el primer paso es la curiosidad. Para otros, es la reflexión. Para algunos, es un sentido de urgencia. Pero para cualquiera que haya escuchado este viaje completo, algo ha cambiado. No puedes volver a ver el mundo de la misma manera simple. Los escritos antiguos abren tu comprensión, colocan la Biblia familiar en un contexto más amplio, restablecen información perdida, muestran nuevas capas de significado y te invitan a ver que tu propia vida espiritual está conectada a algo mucho más antiguo de lo que te diste cuenta. Esta parte final no es un final, es el comienzo de una nueva exploración. Todavía hay muchos textos, misterios y profecías dentro de la tradición etíope que pueden ser descubiertos. Todavía hay preguntas sobre los vigilantes, el mundo primitivo, el calendario solar, las visiones, los ángeles y el juicio final. Todavía hay conexiones entre los escritos antiguos y los eventos que suceden hoy. Todavía hay mensajes que pueden ayudar a la gente a entender el conflicto espiritual que continúa a lo largo de la historia. Y todavía hay descubrimientos esperando a aquellos que quieren ir más allá de la superficie. Si han viajado por todo este recorrido, son alguien que busca la verdad, alguien que escucha más allá de lo que se enseña comúnmente, alguien que quiere entender la imagen completa. Y para personas como ustedes, esto es solo el comienzo. Hay mucho más por explorar, mucho más por descubrir, mucho más por entender. Los libros ocultos están abiertos de nuevo. Su mensaje está llegando al mundo. Y los próximos pasos revelarán aún más conocimiento que ha sido olvidado durante siglos. Gracias por acompañar toda esta investigación. Si quieren seguir recibiendo contenido como este y ser parte de los próximos descubrimientos, asegúrense de suscribirse al canal para que nunca se pierdan lo que viene después.